Señor, gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por darnos tu palabra y por habernos permitido entender que es tu palabra y que no es palabra de hombres. Permítenos recibirla como lo que es, tu aliento que puede darnos vida. Gracias por el pasaje que vamos a estudiar. Gracias por las cosas que tú quieres sembrar en nuestro corazón. Que haya mucho fruto en nuestra vida para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 22 de Lucas, y ya estamos en la recta final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Así que alguien dice que toda esta sección es el lugar santo, como si la Biblia fuera un templo, ¿no? Este es el lugar santo de las Escrituras, porque vemos lo que también se conoce como la semana de la pasión de Cristo, estos últimos días. Y la verdad es que hay algunas discrepancias en cuanto a la cronología, y podríamos debatir mucho al respecto, pero creo que si nos centramos en eso vamos a perder de vista el objetivo. Acuérdate que ninguno de los evangelistas es un cronista, es decir, no está tratando de cronológicamente ordenar los hechos como un reporte periodístico, sino tiene un objetivo más alto, que es presentarnos quién es Jesús y cuál fue su obra. Por tanto, vamos a ver, y a lo largo del estudio te voy a ir mostrando dónde hay algunas discrepancias y algunas posibles soluciones a estas discrepancias. Dice capítulo 22, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Bueno, de entrada esto es extraño porque en realidad la fiesta de los panes sin levadura no se llama Pascua, son dos fiestas distintas. La Pascua es una, el 14 de Nisan, y la fiesta de los panes sin levadura es otra fiesta que empieza el 15 de Nisan, es decir, al día siguiente, y dura una semana. Entonces, ¿por qué Lucas las mezcla? Porque socialmente estaban mezcladas. Es decir, como es Pascua e inmediatamente comienza la fiesta de los panes sin levadura, en la Biblia a veces se refiere a la Pascua y es toda la semana, es decir, Pascua más panes. Y a veces se habla de los panes sin levadura y viene implícita la Pascua. Entonces, socialmente así se la conocía. He tratado de encontrar algún ejemplo en nuestra sociedad, no he encontrado, pero yo supongo que es más o menos como cuando hacemos un puente, ¿no? Entre Guadalupe y Reyes, ¿no? Es como, son dos fiestas distintas, bien separadas, pero nuestra sociedad prácticamente las une en un mismo evento que se llama comer lo más que puedas, ¿no? Entre Guadalupe y Reyes, en nuestra mente, en la mente social, pues, es como un mismo evento, ¿no? O Navidad y Año Nuevo, que son dos fiestas distintas, pero en la mente social es como un evento entero. Más o menos así, solo que esto estaba mucho más pegado. Es Pascua el 14 de Nisan y el 15 comienza la fiesta de los panes sin levadura y dura una semana. Ahora, Pascua fue una fiesta que se instituyó a partir de la salida del pueblo de la esclavitud en Egipto. Israel, si tú lo recuerdas, Israel o Jacob tuvo 12 hijos y estos 12 hijos son los patriarcas de la nación. Cuando José, uno de los hijos, es vendido, al final termina en Egipto y luego en Egipto termina siendo la mano derecha del faraón y viene una gran hambruna, y a partir de esa gran hambruna, después de una serie de eventos, la familia de Jacob desciende a Egipto y se van a quedar ahí, porque pues José, el hijo de Jacob, es el mano derecha, es la figura más importante después de Faraón. Entonces se quedan ahí y ahí se van a quedar muchos años, cerca de 400 años se van a quedar ahí. En esos 400 años pasan de ser una familia a ser una nación esclava, no una nación libre, sino en algún momento se convierten en esclavos de los egipcios y viven bajo un yugo opresor del rey de Egipto. Y claman a Dios, y Dios, después de 400 años, levanta a Moisés para que a través de Moisés Dios traiga la libertad al pueblo. Pero Faraón no los deja ir fácilmente.
Y entonces Moisés le presenta a Faraón a lo largo de un tiempo determinado 9 plagas o 9 azotes que Dios trae. Se convierte el agua en sangre, vienen mosquitos, vienen moscas, ranas, hay oscuridad, distintas plagas, para mostrarle a Faraón que Dios es Señor no solo de la creación, sino incluso de los propios dioses egipcios. Y al final, la última plaga, el último juicio que Dios trae sobre Egipto y sobre Faraón, es que dice, va a venir el ángel de la muerte y va a matar, va a tomar la vida del primogénito de cada casa, el primogénito de los animales y el primogénito de las personas. El hijo mayor de cada casa va a morir. De judíos y de egipcios, o sea, esto es en todos. El juicio viene sobre toda la tierra, todo primogénito debe morir. Pero los judíos tienen una instrucción de Dios: para que el primogénito no muera en casa, lo que tienen que hacer es tomar un cordero sin mancha, sin defecto, sacrificarlo, con su sangre tienen que pintar el dintel de la puerta, ¿no?, los postes, y abajo también en el piso tienen que echar un poco de sangre y comerse ese cordero con hierbas amargas. Y les dice Dios, y hagan panes sin levadura, porque no hay tiempo para que leude. O sea, tú si haces con levadura, pues sí es más esponjadito y más blandito y todo lo que tú quieras, pero tienes que hacer la masa y esperar a que leude. Y Él les dice, no tienen tiempo de esperar, hagan pan sin levadura porque en la mañana van a salir de aquí. Y entonces esa noche viene la muerte. En toda casa donde no hay sangre, muere el primogénito, pero donde hay sangre en la puerta, lo que hace es que pasa de largo. Eso quiere decir Pascua en hebreo, pasar de largo, pasar como brincar, se brinca esa puerta y va a la que sigue. Tiene sangre, digamos que lo que está diciendo Dios es que estoy tomando un sustituto del sacrificio. Ese cordero inocente, porque no ha hecho nada, es un cordero inocente, sin mancha, ese cordero está sustituyendo la vida del primogénito que iba a morir. Entonces, como ya hubo esa muerte, digamos que la muerte brinca la puerta y por eso pasa de largo esa casa. Eso es Pascua. Y al día siguiente pues salen, por eso tenían los panes sin levadura, y ya salen y a todo lo demás. Charlton Heston abre el mar y todo lo que ya viste en la película, ¿no? A partir de ahí Dios les dice, tienen que celebrar esto cada año. No solo se celebra cada año, sino el calendario mismo se transforma. Este mes ahora es el primer mes. Es como que en julio, digamos, ahora julio es el primer mes. ¿Por qué? Porque pues, sucedió un evento tan importante que el calendario entero cambia. Y obviamente no es solo un evento, sino está prefigurando algo. ¿Qué cosa? Pues Cristo es aquel cordero, así lo presentó Juan el Bautista, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como ese cordero sustituía la muerte del primogénito, Cristo sustituye a aquel que ha creído en Él, en la muerte. La paga del pecado es muerte. Tú y yo somos pecadores, merecemos la muerte, pero Cristo es nuestro sustituto, nuestro cordero sustituto en la cruz. Su muerte, si yo creo en Él, y al creer no solamente quiere decir que creo que Jesús existió, sino creo que soy pecador, porque Dios lo dice, creo que Cristo es Dios porque la palabra lo dice, creo que su muerte es a favor mío, es sustituyendo mi muerte. Cuando creo eso en el Evangelio, entonces soy salvo. No voy a morir porque no lo merezco, no, porque ya murió alguien en mi lugar. Es como ese cordero, la muerte pasa de mi cabeza porque ya hubo un muerto en mi lugar. Eso es Pascua. ¿Y qué pasa cuando he creído en el Señor Jesús? Cuando he creído en el Evangelio, entonces Él me ha hecho santo. Él me ha limpiado de mis pecados. Su sangre me limpia de todo pecado. Por eso, 7 días, 7 en la Biblia es completo. 7 días de pan sin levadura. La levadura en la Biblia siempre es pecado. 7, completo, la santidad que Dios nos otorga. Dice Judas,
no el traidor, sino el que escribió la carta de Judas, dice que el Señor nos puede presentar delante de su presencia sin mancha y con gran alegría. ¿Cómo es posible? Pues a través de la cruz, porque su muerte nos ha dado estos panes sin levadura, esta vida plena, 7 días completo, santidad no ganada por nosotros, sino por Él, en la que podemos estar. Entonces, eso es la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de Pascua, ¿ok? Entonces, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Marcos y Mateo nos dice, acompáñame a Mateo, por favor, rápidamente. Mateo capítulo 26. Nos va a dar algunos detallitos extra. Mateo 26, versículo 1 dice: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Mateo pone un término en números, en días, ¿no? Lucas solo dice ya estaba cerca, Mateo nos dice está a 2 días. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Verso 3 de Mateo 26. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Fíjate el corazón de las autoridades religiosas. No están diciendo necesitamos ver cuál es la verdad, tenemos que averiguar si este hombre en verdad es un hereje, porque si es un hereje merece ser muerto. Tenemos que averiguar si es o no es. No, ellos en su corazón ya decidieron. Ellos ya dijeron, es un hereje, tenemos que agarrarlo con engaños. O sea, ni siquiera no es un hereje que podamos apresar legalmente, tiene que haber un engaño para poder apresarle, y tenemos que matarle, ni siquiera juzgarle. No, ya está decidido, está la sentencia decidida antes de que el juicio sea hecho. Pero decían, verso 5, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. En Pascua, Jerusalén triplicaba su población. Jerusalén no es una ciudad muy grande, pero en algún momento Josefo dice que hace un cálculo y había alrededor de 4 millones de personas en ese pueblito. Estaba a reventar, y eso hacía que los romanos tuvieran muchísima guardia. Por eso Pilato está en Jerusalén, por eso Herodes está en Jerusalén, las autoridades más importantes están ahí, porque es probable que habiendo tanta gente pudiera verse una revuelta, pueda gestarse una especie de revolución, ¿no? Porque además es una fiesta. ¿De qué habla la Pascua? De liberación. La Pascua recuerda cuando fuimos libres de Egipto y ahora somos presos de Roma. Pues es como un polvorín listo para que alguien diga liberémonos de Roma. Y entonces por eso Roma tenía muchos soldados en esa zona, estaba sobrepoblada, había mucho ejército romano. Y entonces dicen los sacerdotes, no hagamos nada ahorita porque es peligroso, no es el mejor momento. Pero ¿quién tiene el control? Cristo. Ellos decían, querían agarrarle antes y no era el tiempo. Y ahora cuando ellos dicen no ahorita, Jesús va a decir ahora este es el tiempo. Entonces verso 2 de Lucas 22. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo, temían que el pueblo lo reconociera como el Mesías, como el Señor, y entonces ellos perdieran todos sus privilegios. Verso 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Judas era un nombre muy común en aquella época. El día de hoy no es normal que le pongas Judas a tu hijo porque pues tiene una connotación muy negativa. Pero en aquella época tenía una connotación incluso positiva. Había pasado hace pocos años, unos 200, 300 años, había pasado la revuelta de los macabeos, y Judas Macabeo fue uno de los grandes libertadores del pueblo. Entonces era un hombre de honra en realidad. Y dice que este Judas tenía por sobrenombre Iscariote. ¿Qué quiere decir Iscariote? Es un misterio. Algunos piensan que viene de Ish Keriot. Ish es hombre y Keriot es un pueblo que está cerca de Jerusalén. Entonces piensan que él es Judas, el hombre de Keriot. Si esto es así, sería el único que no es Galileo,
porque Pedro, Juan, todos son galileos, son del norte, del mar de Galilea, mientras que Judas sería de Judea y sería el único que no pertenece, digamos, a la región donde están los demás. Otros piensan que Iscariote viene de una deformación de una palabra que es sica, que quiere decir daga. Los sicarios, de ahí viene esa palabra, eran hombres que con una daga debajo del manto eran como terroristas. Entonces veían a alguien y podían acercarse y matarle, normalmente con un objetivo revolucionario. Entonces muchos piensan que Judas podría, ya sea porque no se entendía con los galileos, acuérdate que la idea es que de Galilea no puede salir nada bueno, y él es de Judá, entonces no se entendía con los galileos, o que a lo mejor él, siendo Iscariote en el sentido de un sicario, esperaba que Jesús trajera una revolución. Él esperaba que Jesús trajera la libertad política y militar de Israel. Y como parece que eso no se está dando, no solo no se está dando, Jesús está anunciando que Él va a morir. Algunos piensan que eso es lo que lo lleva a entregar a Jesús. A decir, bueno, este no va a hacer nada y por el contrario cada vez es más complicado el problema que trae, rebelión, hay una división contra la élite de los sacerdotes, entonces mejor hay que matarlo y esperar otro Mesías. Algunos piensan que esa fue la razón. La verdad es que todo lo que digamos es especulación porque la Biblia solo dice dos cosas. Uno, que Satanás entró en él. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que él, en Santiago, en el capítulo 5, si me acompañas a Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 4, versículo 7, Santiago 4, 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, por lo que dice Santiago, lo que yo puedo ver es que Judas no se sometía a Dios, no se sometió. Tenía un plan para Jesús, tiene que traer la revolución. Y cuando Jesús no cumplió lo que él quería, en vez de él someterse al plan de Jesús, quiso someter a Jesús a su plan. Y resistiendo a Dios, en vez de acercarse a Dios, en vez de someterse a Dios, se sometió al diablo y resistió a Dios. Y Satanás entró en él. ¿Esto quiere decir que Satanás no tiene la culpa? No, él es responsable. La Biblia una y otra vez, y lo veremos en un ratito, hace responsable a Judas de sus decisiones. Porque la otra cosa que sabemos de Judas es que era un ladrón y un avaro. En otro pasaje que una mujer rompe un frasco de alabastro, Judas dice, desperdiciaron tanto dinero, ese frasco podríamos haberlo vendido por 300 denarios y darle el dinero a los pobres. Y añade ahí Juan, pero eso lo decía porque era ladrón, porque él teniendo la bolsa del dinero sacaba. Entonces, ¿qué tenía? Amor al dinero. Y la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, pues codiciándolo algunos fueron traspasados de muchos dolores e incluso se extravían de la fe. Entonces, ¿fue culpa de Judas? Sí, es responsable, porque aún Satanás no puede pecar por él. Fíjate lo que dice, entró en él, era uno de los 12, había oído a Jesús, había estado con él, ¿cuántos de nosotros decimos, ay Señor, 5 minutos contigo? Si pudiera una máquina de ir en el tiempo, verte, aunque sea de lejos, ahí está, allá, no está dando el sermón del monte, así, ¿cómo será su voz? Como después en el libro de Hechos dice que la gente sacaba los enfermos para que la sombra de Pedro pasara por encima. Así, Señor, nomás donde tú pises. Así quiero ver agarrar el polvo que tú pisaste, ¿no? Y Judas estuvo ahí, pero no le sirvió.
en vez de someterse a Dios y resistir al diablo, resistió a Dios y se sometió a Satanás. Dice el verso 4, fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Si me acompañas a Mateo 26, Mateo da un poquito más de detalles. Mateo 26, verso 19. Dice, verso 14. Entonces, Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, están buscando los fariseos cómo entregarle, cómo matarle. ¿Por qué no lo agarran así nomás? Porque tienen que mantener una fachada de justicia. No lo pueden agarrar así nomás porque podrían acusarlos de envidiosos, de muchas cosas. Necesitan a alguien que desde adentro probablemente incluso testifique. Judas no va a poder hacerlo porque se va a suicidar, pero probablemente el objetivo era que Judas vaya y testifique contra, sí, yo lo escuché decir estas blasfemias. Entonces él va y dice, ¿qué me dan? Él lo que quiere es algo terrenal y entonces le dan dinero, 30 piezas de plata y le dice, ok, yo se los voy a entregar. Verso 6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo, porque no querían provocar una gresca, un problema entre la gente. Verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esta casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él entonces os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ok, Jesús estaba en Jerusalén, ya no cabía ni un alfiler, estaba sobrepoblada. Entonces él, por lo que nos cuentan los otros evangelios, pasa las noches en Betania. Y probablemente desde Betania, o a lo mejor acercándose hasta el Monte de los Olivos, desde ahí manda a Pedro y a Juan y les dice, vayan y preparen la Pascua, hay que celebrar la Pascua. Y les da esta instrucción, van a encontrar un hombre con un cántaro, lo siguen y le preguntan dónde entre, le dicen al dueño de la casa, ¿dónde está el lugar para el Señor, donde va a celebrar la Pascua? Y otra vez, algunos ven en esto algo muy sobrenatural, pero probablemente ya tenía un acuerdo con una persona. Ya habían acordado y esto del hombre con una cántara es algo sencillo porque en esa cultura, en ese tiempo, las mujeres iban por agua, no los hombres. ¿Te acuerdas de la mujer en Samaria que fue por el pozo? Las mujeres iban por agua, no los hombres. Y entonces un hombre con un cántaro no era lo normal y era muy visible. Y por eso lo ven, lo siguen y dicen, pues aquí va a ser. Ahora, esto desata un problema teológico, complejico, que no lo vamos a resolver, pero te lo voy a contar. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que Jesús va a celebrar la Pascua. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que conseguir un cordero, cocerlo con hierbas amargas y cenarlo. Esa sería la Pascua. Pero el problema es que según Juan capítulo 13, en el capítulo 13, versículo 1, Juan 13 es el momento en el que Jesús lava los pies de sus discípulos. Es decir, en la cena que vamos a ver ahorita, en esa cena Jesús va a lavar los pies de sus discípulos en una marca de humildad ante ellos.
Y fíjate, Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase desde el mundo al Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Él está diciendo que esta cena fue antes de la Pascua, no en la Pascua. Y no solo eso, en Juan capítulo 18, versículo 28, Juan 18, 28, cuando Jesús ya ha sido arrestado, ya ha sido enjuiciado en la casa de los sacerdotes, ahora estamos delante de Pilato. Dice 18, 28 de Juan, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Cómo? ¿Pero la Pascua no fue la noche anterior cuando Jesús celebró? Entonces hay este gran conflicto. Jesús celebraba la Pascua, o sea, la Pascua que Jesús celebró es la Pascua, entonces Él murió después de Pascua. O entonces la Pascua que Jesús celebró fue una, digamos, pre-Pascua, una Pascua anticipada para que Él muera en la tarde, mientras están sacrificando los corderos en el templo. Él muere en el Gólgota, y en la noche, cuando Él ya lo están metiendo al sepulcro para que, pues para dejarlo ahí, no tienen tiempo de cuidarlo más, ya las casas están comenzando a comer el cordero. ¿Cuál de las dos opciones es? Te dije que no te iba a dar la solución, porque no hay una solución clara. Algunos dicen que en aquella época había dos calendarios. El calendario galileo, que tiene que ver con el calendario romano, para los que el día era de la mañana a la noche, y el calendario judío, que es al revés, de la noche al día, ¿no? Digamos, hoy, domingo, a las 6 de la tarde, para un judío sería ya lunes, 6:30, digamos, ya es lunes, mientras que para nosotros sigue siendo domingo hasta la medianoche. Entonces, haciendo ese tipo de cálculos, algunos dicen, eso es lo que pasó. Otros dicen que siendo una ciudad tan llena de gente que es imposible sacrificar tantos corderos en una tarde, lo que hacían era adelantar. Y había algunos que celebraban desde la noche anterior la Pascua hasta los que celebraban al día siguiente. Y hay unos más que dicen, no, el asunto es que Jesús celebró la Pascua el día que iba a ser, pero, es decir, el 14 de Nisan comienza hoy a las 6 de la tarde. Entonces Él celebró la Pascua a las 7, que ya es 14, que ya es 14 de Nisan, mientras que todos los demás van a celebrarlo para nosotros mañana, pero todavía siguen siendo el mismo día. Okay, si no le entiendes, si te hice bolas, no importa, ¿okay? No hay una solución clara a este asunto, porque los escritores no están buscando darnos esa narrativa, nos quieren hablar de algo más importante. ¿Qué es eso más importante? Bueno, varias cosas. Uno, antes de ir a lo más importante, Jesús les da esta señal. ¿Por qué no les dice, oye, mira, te vas a la calle tal y en la casa 4, ahí vamos a celebrar? ¿Por qué no se los dice así? Probablemente porque sabe que Judas ya está confabulado. Entonces, si les dice, vamos a estar en tal casa, Judas va y les dice a los fariseos, va a estar en tal casa cenando, y entonces van y lo arrestan ahí. Y Jesús sabe que Él tiene que ser arrestado después, no ahora. Entonces, con esta estrategia, nadie sabe dónde va a ser, solo Pedro y Juan. Y luego Jesús, que lleva a los demás, y ahí están cenando. Pero hay algo mucho más importante en el versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Lo que está diciendo es, no sabes cuánto he deseado esta Pascua. Ya había celebrado muchas Pascuas, incluso con los discípulos por 3 años ya había celebrado Pascuas, pero esta es especial. ¿Por qué? Porque es distinta. ¿Qué celebraba la Pascua? La salida, la liberación de Egipto, de Israel saliendo de Egipto. En Egipto estuvo la primera Pascua, esta es la última. Esta es la última Pascua, porque a partir de aquí Jesús va a decir,
cuando celebren la cena del Señor, ya no la Pascua, sino la cena del Señor, háganlo en memoria de mí. Esa es la última Pascua. Si el día de hoy tú quieres celebrar Pascua, déjame decirte, estás desactualizado. Jesús dijo, esta es la última. Esta Pascua marca la salida de la muerte de nosotros. Así como una nación nace libre al salir de Egipto, nosotros, una nación, sale y nace libre a partir de esta Pascua de la cruz. Y eso es revolucionario porque muchos te van a decir, la Pascua, las costumbres judías y las tradiciones, y se pasaban 4 copas y entonces nosotros lo celebramos así, como se hace verdaderamente, y tenemos 4 copas y una silla vacía para Elías, y dices, oye, pues hasta Jesús dijo que esto ya se acabó. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, no hagan esto en memoria de lo que pasó en Egipto hace más de 1000 años. Y mira, lo va a decir con mucha más claridad. Porque os digo que no la comeré más. Jesús dice, esta es la última Pascua. No hay más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Un día sí, celebraremos una nueva Pascua con Él. Cuando Él venga, nos sentaremos con Él. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y él dice, tomemos esta última copa porque ya no voy a tomar más. No en el sentido que no va a beber nunca más nada, sino que la copa representaba el gozo. Y dice, hasta aquí me he gozado con ustedes, pero hay un gozo mayor que estoy esperando. Y es estar con ustedes en el nuevo reino, cuando ya se ha instaurado su reino. Verso 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, no en memoria de la Pascua. Los cristianos no estamos llamados a recordar. Si quieres hacerlo como algo histórico, puedes hacer. Estamos celebrando el natalicio de Benito Juárez, ¿no? Pues no tiene nada malo celebrar la Pascua, pero no trates de ponerle una espiritualidad y que así es como se tiene que hacer y que tenemos que tener las copas y tenemos que... no, ya no es necesario. Nosotros no celebramos la Pascua, celebramos la cena del Señor como el Señor las instruyó y en memoria de Él, no de la Pascua. La Pascua apunta a Cristo, Cristo no apunta a la Pascua. Y yo sé que esto va a ser para algunas personas casi un insulto, pero es así. Entonces dice, hagan esto en memoria de mí. Otro detalle, cuando dice esto es mi cuerpo, evidentemente no es su cuerpo. O sea, es un pan. No está sacándose un pedazo de la mano, sino que Él está ahí, su cuerpo está ahí y el pan es otra cosa. Y cuando dice esto es mi cuerpo, es simbólico. Lo digo porque hay una doctrina que se llama la transubstanciación, que dice que en el momento del ofertorio, cuando se ofrece la hostia, entonces se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Entonces hay muchos católicos que no saben pero la doctrina católica presenta esto, que la hostia, no antes, sino en el momento del ofertorio, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Cosa que no es así porque no fue así ni en la primera vez. Es otra vez, este es el pan, este es mi cuerpo, y todos lo entendieron bien. Ahora dice después, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. La copa representa esto, un nuevo pacto en su sangre. Y nuevamente, no es que se dio un golpe y salió sangre y ahí recomió. No están tomando sangre, están tomando vino. Y el objetivo es que esto crea un simbolismo. Y sí, es un símbolo, pero no es solo un símbolo tampoco. O sea, no es como que, no pasa nada, es pan y agua y no tienen... No, espérate. Es como la bandera que es tela. ¿Sería correcto que yo agarre y queme aquí una bandera de México? No, pues es tela que tiene. No. O sea, sí es tela, pero no es solo tela. Representa algo importante. ¿No sería correcto quemar una bandera nomás? Pues es tela, no pasa nada. No es correcto, porque representa algo valioso, como una nación. Bueno,
el pan y el vino son símbolos, pero no son solo símbolos. No estoy diciendo que sean en sí mismos algo especial, pero representan algo sagrado, que es la muerte de Cristo por nosotros en la cruz. Entonces, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, sí es galleta, que tú puedes encontrar en el súper, y sí es jugo de uva, que puedes encontrar en el súper. No son especiales, pero el reunirnos a hacerlo recuerda un evento muy especial y sagrado. No sé si me explico. ¿Sí? No estamos hablando de los elementos, sino lo que representan. ¿Y qué representa, dice Jesús? Representa un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Bueno, para empezar, eso es una locura. ¿A quién se le ocurre cambiar un pacto? O sea, Dios hizo un pacto con el pueblo. El pacto básicamente decía, el que haga estas cosas va a vivir, y el que no las haga va a morir, y da sus mandamientos. Ese es el pacto. El pueblo dice así, órale, va, y firman. Ese es el pacto. El que haga vivirá, el que no haga morirá. Y de pronto Jesús cambia el pacto. Nadie puede cambiar ese pacto, solo Jesús, porque Él es Dios. Y Él hace un nuevo pacto. Acompáñame, por favor, rápidamente a Éxodo 24. Versículo 8. Éxodo 24, 8. Esto es en el desierto después de recibir la ley. Y dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, ¿no? Y ese es el primer pacto. Ahora acompáñame a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Dios promete, en el Antiguo Testamento Dios promete esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿No? Había uno, pero está roto, porque el pueblo lo rompió. Pero haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 8, léelo en tu casa, toma este pacto y lo atribuye a la iglesia. Entonces no es falso poder tomar esto hacia nosotros. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Te acuerdas de ese pacto que hicimos? Sí, pues lo rompieron, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré, el nuevo, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. No va a ser externo, sino interno. No es que tienes que hacer, es que ahora anhelas hacer. Y qué interesante, la manera en la que el nuevo pacto se representa es con comida. Y la comida se hace parte de ti. Tú comes algo y se integra a tu cuerpo, se convierte en tus células, se convierte en tu sangre, se convierte en crecimiento, en cabello, se convierte en algo de ti. No lo puedes separar, ya es parte de ti. Y el pacto es eso. No puedes tener a Jesús pegado con un sticker. Tienes que comer, tiene que ser parte de ti. Tiene que ser tu esencia. Es como, ¿por qué usábamos mascarilla en el tiempo de la pandemia? Para que no entre en ti algo. Bueno, Cristo tiene que entrar. Y así como un virus, digamos, que cuando entra, pues afecta toda tu vida, afecta de tal manera que incluso puedes morir. Su carne, su sangre, su sacrificio entran en ti y afecta todo. Y respiras distinto, y ves distinto, y hablas distinto, y eres distinto, eres otro. Tiene que ser parte de ti. Qué interesante que el pacto tiene que ver con comida y bebida, algo muy íntimo. Dice, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo es que Dios no se acordará más de mi pecado? Los panes sin levadura, porque hubo primero el cordero. Primero el cordero, luego los panes sin levadura. Y Dios dice, no hay pecado. Iber no ha pecado. Señor, ¿cómo que no hay pecado? No,
no has pecado. ¿Cómo? Cristo pagó. No hay nada que reclamar. Entonces, ese es el nuevo pacto. Y la comida es algo íntimo. Jesús no dijo, y háganme un monumento, un templo, una estatua. No pone una fecha. A partir de ahora, tal fecha, ustedes me recordarán. No, todo el tiempo. Come y bebe de su carne, de su sangre, y entonces recuerda su sacrificio. Es diario. Versículo 21. En medio de esta escena tan gloriosa, tiene que decir: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer eso. Empezaron a discutir, ¿cómo? ¿Seré yo? La frase que otros evangelios, que se traduce como seré yo, puede traducirse como no soy yo, ¿no? Es como que están dudando todos. Jesús lo que hace es decirles, yo voy a hacer todo esto. Y todo lo que está explicando está cambiando el pacto, o sea, porque todos los años celebraban de una manera. Este cordero nos recuerda la salida de Egipto, esta copa o sea, todos los años lo mismo. Y de pronto Jesús dice, ya no, ahora esto recuerda lo que yo voy a hacer por ustedes. Y esta es mi carne y esta es mi sangre. Y Judas no mueve su corazón. Judas nomás está pensando, ¿cómo les aviso que está aquí? ¿Cómo hago para decirles que aquí lo tenemos? Porque aquí es fácil, hay una puerta, se plantan, lo agarran y ¿cómo hago? Y no logra escuchar. Está resistiendo a Dios. Y los otros solamente dicen, ¿en serio seré yo? El problema mayor de Judas es que no creyó en Jesús como era. Fe. El problema siempre es fe. Todo empieza en la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Su fe era, Él nos va a dar una libertad política. Y cuando no se cumple, entonces mi fe estará en mi daga. Mi fe estará en mi revolución. Mi fe estará en los fariseos. Mi fe estará en cualquier otro lugar. Su fe fue no someterse a la obra que Dios está haciendo. Y yo el día de hoy quiero rogarte, porque dice Pablo que nosotros como embajadores suyos rogamos, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. La verdad es esta, créelo, tú y yo somos pecadores, tú y yo estamos condenados, tú y yo estamos directo al infierno. A no ser que creamos en Cristo, en ese Cordero. Él como Cordero vino para morir en nuestro lugar, para que su sangre, su muerte, fuera sustituta de nuestra muerte. Y nosotros habiendo creído, entonces hemos pasado la Pascua, ¿no? La muerte brinca. ¿Y qué sigue? Los panes sin levadura. Dios te ve sin mancha, una nueva vida. Dice Pablo, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todos hemos anhelado en algún momento volver a empezar. ¿Sí o no? Señor, si pudiera volver a empezar, desde otra carrera, otras decisiones. Señor, ¿cómo hago para volver a empezar? No se puede volver a empezar en este tiempo, tienes que morir y volver a nacer. Y el que está en el Señor, todas las cosas son buenas. Y el Señor lo que quiere no es que tengas un afiche en el calendario, una marca en el calendario, un recordatorio. Él quiere comer contigo. Él anhelaba esa Pascua porque esa Pascua le permite a un pecador poder sentarse a su mesa por la eternidad. Entonces no pierdas esa oportunidad. Dios ha extendido su misericordia el día de hoy. Si tú ya lo conoces, pero has estado viviendo resistiendo a Dios y sometiéndote al diablo, cambia. Aún eso está pagado. Si el día de hoy vienes y dices, Señor, quiero someterme a ti. Dios quiere tener esa cena contigo. Vamos a orar.
Señor, gracias porque tu gran amor nos permite el día de hoy estar vivos y con esperanza. Porque tu gran amor nos sostiene. Porque solo por ese Cordero el día de hoy podemos ser recibidos sin pecado delante de ti. Abre, Señor, nuestro entendimiento a una verdad tan grande. Yo sé que es tan grande la maravilla que no cabe en nosotros, pero haz un milagro para que podamos entenderlo y nuestra vida sea transformada. Gracias, porque lo que tú quieres no es que te conozcamos, sino estar en nosotros. Qué privilegio tan grande, Señor. Ahí en tu lugar, ¿por qué no aprovechas? Porque si hay pecado en tu vida, dice Juan que si lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Su sacrificio no fue en vano, limpia de pecado nuestra vida. Entonces tómate un segundo ahí, tómate unos segundos. Si hay pecado en tu vida, dile: Señor, sí, este es mi pecado. La lujuria, la avaricia, el engaño, la mentira, la envidia. Si hay pecado en tu vida, tráelo delante de Él. Deja que Él limpie tu vida.